Buena tarde, bienvenidos a Espacio Universitario y en esta ocasión estaremos hablando sobre el libro Sociopsicoanálisis y Educación, escrito por Gerard Mendel. Tenemos a nuestros panelistas que esta tarde nos acompañan y la más cordial bienvenida, maestro Hugo Obispo, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Gracias. Oli Posadas, también gracias por permitirnos escuchar ese conocimiento. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo en esta ocasión. De la misma manera, contamos con Elizabeth Montalvo. Maestra, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes, es un gusto. Y de la misma manera, Ale, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Comentarles que, hemos tenido la oportunidad de analizar este libro ya en una primera sesión y nosotros nos remitiremos en específico a dos puntos esenciales. Uno que habla precisamente sobre lo que viene siendo el método de expresión colectiva, que es una función de carácter de socialización, y el otro que nos habla sobre la teoría del acto poder, y que esto, tiene implicaciones acerca de la autoridad y la manipulación social. Decirles que este libro, en lo general, se construyó a partir de un seminario, donde en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, se creó el posgrado sobre formación de formadores, y que en ese contexto estaremos nosotros aquí revisando precisamente en qué concierne y en qué se fundamentó precisamente este seminario. Y para no hacer más preámbulo a esto, yo te preguntaría primeramente a ti, Oli, precisamente cuáles son los principales elementos del método que nos está refiriendo Mendel. Mendel es muy significativo en este método, abarca dos aspectos muy importantes y elementales. Uno, el desarrollo de la personalidad, y dos, los procesos socializadores. El método consta de ir preparando a los chicos, ir preparando a los adolescentes en procesos democráticos de resolución de conflictos, donde hay una condición de análisis y reflexión sobre las problemáticas que presentan. Y aquí hay que subrayar que es de manera independiente y autónoma. Los chicos empiezan a analizar la problemática que están viviendo desde su propio campo de acción, es decir, desde su edad, sin la intromisión ni la asesoría de ningún docente o padre de familia que esté involucrado. Y la parte que rescata Mendel desde el punto de vista psicológico es que estos procesos desarrollan mucho el ámbito de la personalidad, lo integran como ser social y las particularidades de independencia que genera la individualidad cada uno de los adolescentes. Muy bien, entonces estamos hablando de que este método está enfocado, sí, en un primer momento a esta parte individual de la persona, pero que va a recaer en una construcción social. Sí. En un fenómeno social. Y de ahí entonces, maestro Hugo, yo le preguntaría, ¿qué se requiere para que los alumnos puedan establecer las dinámicas de este método? Excelente pregunta. Y yo partiría de la idea precisamente de que es un medio de expresión colectiva. Y entonces es necesario que el aplicador tenga la capacidad de reflexionar y de analizar antes de aplicar este método, de observar los problemas y una vez que visualiza estos problemas, tener las soluciones, pero soluciones oportunas. Eso es lo que consideramos. Ok, si estamos hablando de que estaremos al pendiente y enfocándonos, puntualizando precisamente sobre esta cuestión psicosocial, que estamos hablando de lo que es la parte cognitiva, pero también la parte social donde se está desenvolviendo el individuo, entonces, ¿cuáles son los aspectos significativos que involucran la aplicación del método en este desarrollo social precisamente y psicológico en el adolescente? Pues aquí básicamente estamos hablando de dos aspectos significativos, que es el aspecto social y el aspecto psicológico. El aspecto social básicamente es donde se van a realizar prácticas democratizadoras para estimular la comunicación y ante todo lo que es la resolución de problemas. Y también el aspecto psicológico, que básicamente sirve para motivar a la personalidad en el desarrollo del pensamiento del individuo y todos los aspectos psicológicos que involucran lo que es la comunicación, el escuchar y básicamente el sentirse escuchado. Muy bien. Maestra Elizabeth, estamos escuchando que aquí convergen y siempre están en permanente comunión lo que es la parte psicológica con la parte social. Y en esta condición, entonces, ¿cuál es el rol de la institución ante la aplicación de este método? Muy bien. El rol que tiene la institución es muy importante.
Lo más importante es que no interfiere en la expresión colectiva de los alumnos. Más bien analiza los resolutivos y la viabilidad de estos mismos resolutivos. Toma conciencia del ejercicio socializador que es este método, además de que capacita a sus docentes para el análisis y la reflexión de ese mismo análisis, de los resolutivos que se están dando ahí precisamente en la expresión colectiva. Gracias. Oli, estamos hablando precisamente de los diferentes actores que están involucrados en este método precisamente. Ya hablamos del alumno, del joven, ya hablamos en parte de la función social que se está cumpliendo y de que, bueno, se apropien precisamente, ¿no?, de este método. Pero bueno, inclusive ya retomamos esta parte de la institución. ¿Cuál es la función, con lo que nos comentaba la maestra Elizabeth, cuál es la función que se está cumpliendo desde la institución? Yo preguntaría entonces, ¿cómo es la interacción de los padres de familia y las instituciones? ¿O hay un rompimiento en esto? No, por supuesto. Mendel especifica que la parte familiar es un elemento muy importante para que estos chicos se desarrollen de esta forma. Pero los mantiene al margen, es decir, les da resolutivo, les da indicaciones y yo creo que los hace partícipes del método siempre y cuando ellos no intervengan de una manera autoritaria. Estén informados de que los alumnos hacen estas prácticas de comunicación, de análisis y reflexión, y que los padres también tienen que involucrarse en ese sistema, porque los chavos, los individuos, los adolescentes, trabajan en el sentido de irse familiarizando con los problemas democráticos a los que se van a enfrentar en un proceso social. Entonces la familia es parte de ello. La institución les informa, les da resolutivos, les dicen cómo es el trabajo, pero también en esta flexibilidad de que ellos vayan comprendiendo este proceso de análisis y reflexión y sobre todo el desarrollo de la personalidad, que tal vez es aquí donde impacte más a las familias. Tocaste un punto muy interesante y esto ahorita quiero que tú nos lo puedas clarificar aún más, Hugo. En razón de que tú hablaste de autoridad precisamente y de esa participación que no debe ser autoritaria, sino que debe ser en un sentido de modular, claro, observadora. Sí, y ahí es donde nosotros estaríamos entrando a lo que viene siendo el acto poder, que sabemos que este acto poder, ¿qué es lo que implica? Pues el poder que nosotros tenemos para hacer o no hacer las cosas. De ahí que yo entonces cuestionaría o te preguntaría, Mendel expone el concepto de acto poder como el poder que tenemos sobre nuestros propios actos, pero evidentemente existe una relación con los otros, por lo que plantea tres aspectos. ¿Podrías definirnos estos tres aspectos que él menciona? Y para, bueno, nada más complementando un poquito lo que comentaba la maestra e iniciar la respuesta, tendríamos que hacer diferencia en que Mendel propone tres aspectos, en donde el primero es el que tiene el control en las acciones, el segundo es el que asume las acciones y el tercero sería indudablemente el entorno. Uno no se hace diferencia del otro, sino se complementan en realidad. Y entonces, una vez que se hace este ciclo, empezaríamos con los tres aspectos de Mendel. El primero dice que el acto o la persona tiene el control sobre los actos que ejerce. El segundo dice que la persona en realidad hay cosas de las que no tiene control. Y el tercero sería como la derivación de una esclerosis psicológica. Esos son los tres aspectos importantes. Muy bien, y bueno, con respecto, precisamente al hablar de esclerosis psicológica estaríamos definiendo que es la situación donde la falta de evolución y de aceptación del colectivo o de una persona a nuevas situaciones. A eso es a lo que nos referimos con una esclerosis. Pero bueno, si nosotros estamos hablando de estos tres aspectos que marca precisamente Mendel, también retomaríamos entonces cuál es la relación que hay entre el acto poder y el método de expresión colectiva. De esta manera, ¿cómo lo podríamos nosotros ejemplificar o qué explicación nos pudieses dar, Alejandra? Sí, aquí viene algo bien interesante, porque la relación que existe entre el acto poder y el método de expresión, pues básicamente se percibe porque cuando una persona tiene el poder de sus actos, desarrolla un interés por lo que está haciendo, se percibe lo que es la responsabilidad y básicamente lo que Mendel llama el desarrollo de la personalidad psicosocial, que es lo que realmente se busca con el método de la expresión colectiva. Muy bien. Y bueno, al hablar precisamente de esto, entonces, Elizabeth, ¿cuál es el impacto
que tiene el dispositivo del método de expresión colectiva? Bien, mira, es algo muy sencillo, pareciera muy sencillo, pero realmente este dispositivo lo que hace es equilibrar lo que ya nos comentaba Hugo. Al controlar el poder de los propios actos, va equilibrando sobre lo que decía ya Oli, de que hay esta fuerza, esta manera autoritaria, va equilibrando. Y finalmente evita, desde el momento en que es a través de los intereses el control del acto poder, se evita esta parte de la esclerosis psicológica. Entonces, ¿cuál es la función del dispositivo? Equilibrar las fuerzas de poder en los actos, generando el acto poder. Realmente ese es el impacto, eso es la función de este dispositivo del método de expresión. Estamos hablando entonces de que se regula ese poder, me dices. Así es. Pero entonces, Olivia, al regular este acto poder, ¿cómo definirías tú o en qué consiste el movimiento de apropiación del acto que propone Mendel? Aquí es interesante rescatar lo que Mendel dice con el acto poder, y son condiciones un poco relacionadas con la psicología que va viviendo el individuo, cómo se somete a la autoridad y cómo ejerce ese acto poder para analizar esa autoridad y poder tener independencia en sus actos. Y aquí una parte que utiliza desde el punto de vista psicológico es el deseo que tiene el individuo por autorrealizarse y hacerse responsable de sus actos. A medida que toma esta concientización de que él es capaz de poder ser libre, entre comillas, es porque asume la responsabilidad y el compromiso de interactuar con los demás. Pero tiene que haber un deseo individual que le permita al individuo poder asumir el poder de sus actos y asumirlos con responsabilidad. Ok, lo estás tomando desde la perspectiva del individuo, donde dices que hay una autorrealización, una autorregulación, una responsabilidad. Pero entonces, Hugo, ¿cómo se explica la apropiación del acto una vez que se ejecuta y entra a la sociedad escapando ya de nosotros? Claro. Yo respondería esta pregunta con un ejemplo. Y les diría que el primer acercamiento de socialización de un niño es con la familia. Y entonces el mejor ejemplo de ello es poniendo, una vez que él ha socializado dentro de su familia, tiene ciertos saberes sociales. Y cuando va a la escuela los impacta. Y entonces hace lo que complementa Mendel, donde dice que confronta los actos socializados con su misma realidad. Muy bien. Hace un momento nos hablabas de autoridad, que había que tener esa regulación de esa autoridad. Pero entonces, Alejandra, ¿cuál es la relación que según Mendel existe entre autoridad y acto poder? Ya hablamos de que el acto poder es básicamente el poder tener el interés por ciertos actos o no. Y entonces, ¿cuál sería la relación entre autoridad y acto poder? Bueno, aquí lo que nos menciona Mendel es que existe una relación antagónica entre autoridad y acto poder. Pero esto no quiere decir que una elimine completamente a la otra. Básicamente va por el hecho de que la fuerza de la autoridad oculta todo lo que concierne al movimiento, de lo que va apropiado con lo que es el acto poder. Muy bien. Y bueno, volvería yo a retomar esta parte en lo colectivo. Elizabeth, ¿cuál es el rol entonces que debe desempeñar la escuela para desarrollar los propios recursos y capacidades? Bien, como todos sabemos, uno de los roles principales que tiene la escuela como institución, pues es el de la instrucción. Asimismo, se le ha asignado a la escuela este rol de educar, ¿sí? Entonces van dos roles que la escuela está desempeñando. Pero algo muy importante y que muchas instituciones dejan de lado, pues es precisamente este rol de lo psicosocial, que es el objetivo de este método que está presentando Mendel. Entonces serían tres roles lo que tiene como responsabilidad la escuela: el de instruir, el de educar y finalmente esta parte de la psicosocial. Muy con bien. eso se ve. Yo les agradezco su presencia, sus aportaciones y concluiría con lo siguiente, si ustedes me lo permiten. La importancia que tiene este método y que es el hecho de estimular la comunicación entre iguales, en este caso entre los alumnos, pero al mismo tiempo los docentes que tengan conocimiento del pensar y del sentir de estos individuos, de los jóvenes.
motivando precisamente el desarrollo de la personalidad psicosocial, que es lo que hemos estado trabajando, de estos a través de la escuela, pero también sentirse escuchado, el alumno, el individuo, y escuchar, ¿a través de qué? De que se permite entonces que los individuos desarrollen su interés y responsabilidad por lo que hace el acto poder. Yo con eso concluiría, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y agradecerles a ustedes que nos sigan escuchando. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.